Ahí estamos. Bueno, gracias Sergio por la presentación, ha sido muy amable. Quería sacar este cartel acá. Ahí estamos. Bueno chicos, la clase de hoy, para que estén atentos, es un tema complejo, que es la anatomía del sistema nervioso central visto desde el punto de vista radiológico. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo van preguntando a medida que se va desarrollando la clase, así no se hace muy monótona. Y probablemente haya algunas inquietudes, no dejen de preguntar por el tema de que, bueno, es un área un poco compleja para estudiar la anatomía del sistema nervioso central y más desde el punto de vista de las imágenes. Así que no dejen de preguntar por cualquier inquietud que tengan. Bueno, nos vamos a referir a lo que se llama, lo que está en la bóveda craneana, que es el encéfalo, y el encéfalo podemos dividirlos en una fosa posterior, dividido por el tentorio, por la tienda del cerebelo, una fosa posterior, donde en esa fosa posterior vamos a encontrar lo que es el tronco cerebral, no sé si alcanza a ver la flechita, el tronco cerebral, que está conformado desde arriba hacia abajo por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que se va a unir hacia abajo hacia el cordón medular. Por detrás de este tronco cerebral vamos a tener una estructura que es el cerebelo, que está conformado por dos hemisferios cerebelosos unidos por una parte central que se conoce con el nombre de vermis. Entre el tronco cerebral y el cerebelo existe una cavidad de morfología triangular que corresponde, o cuadrangular, que corresponde al cuarto ventrículo. Toda esta fosa posterior, a su vez, está separada del tejido óseo por el espacio aracnoideo o espacio subaracnoideo, que circula, como sabemos, el líquido cefalorraquídeo, que tiene una función de amortiguación en caso de golpe y también tiene función de limpieza del espacio por fuera o de la superficie del cerebro. Por arriba vamos a encontrar lo que son los hemisferios cerebrales, ¿sí? Estos están divididos por una línea interhemisférica que divide el hemisferio cerebral derecho del hemisferio cerebral izquierdo. En esta línea interhemisférica vamos a encontrar un repliegue de la dura madre que se denomina hoz del cerebro. ¿Qué es lo que debemos conocer de estos hemisferios cerebrales? Que tienen 4 lóbulos, ¿sí? El primer lóbulo que tienen que reconocer, el que está en color rojo, que es el lóbulo frontal, separado por la cisura de Rolando, ¿sí? Del lóbulo que está en color celeste, que es el lóbulo parietal. Entonces tenemos 2 lóbulos, el frontal y el parietal en la superficie del cerebro. Después, la cisura de Silvio, que esta línea que va en amarillo, podemos decir, separa lo que es el lóbulo frontal del parietal del lóbulo temporal. Y en un límite un poco impreciso, tenemos en sentido posterior lo que sería el lóbulo occipital, que está separado de adelante del lóbulo temporal y hacia arriba y adelante del lóbulo parietal. Entonces, en la bóveda craneana, recuerden que esta estructura, los hemisferios cerebrales, conforman el cerebro y todo, la cavidad de la bóveda craneana, constituye lo que se conoce como encéfalo. El encéfalo involucra el tronco cerebral y el cerebelo. Si nosotros hacemos un corte en la línea media, ¿sí? Atravesando esta cisura interhemisférica, vamos a encontrar alguna estructura de la línea media que después vamos a visualizar en las imágenes. Una de ellas que deben reconocer es el cuerpo calloso, ¿sí? Esta estructura que ven acá, que es una comisura de sustancia blanca que une los 2 hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, lo más importante es distinguir lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, a su vez, va a formar el techo de lo que son los ventrículos laterales, ¿sí? Los ventrículos laterales, a través de un pequeño orificio donde está apoyado mi flecha, se va a comunicar a una cavidad que se denomina tercer ventrículo. Este tercer ventrículo, a su vez, hacia abajo,
va a atravesar un acueducto que se denomina acueducto de cilio para comunicarse el cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo va a salir hacia el espacio aracnoideo a través de orificios que son lo de Luska y lo de Magendie. ¿Sí? Son dos orificios como el orificio de Monro, pero que están acá en la parte inferior del cuarto ventrículo. Si uno presta atención, el tercer ventrículo, tenemos una parte más basal y anterior, que son recesos, por ejemplo, receso de la vía óptica o el quiasma óptico, receso infundibular, donde está el tallo hipofisario y la hipófisis. Yo solo menciono esto en este esquema y después vamos a tratar de visualizarlo en las imágenes. ¿Qué método utilizamos habitualmente en la radiología para estudiar el sistema nervioso central? La radiografía de cráneo, el frente y perfil, los senos paranasales, el CABUN, la tomografía de cerebro o tomografía multicorte de cerebro, la resonancia magnética, la cámara gamma o SPECT, el PET, la angiografía digital, y también existe el ecodoppler transcraneal o ecodoppler de los vasos del cuello. ¿Sí? Ecodoppler transcraneal, a nivel, si bien la ecografía le cuesta mucho atravesar el cráneo, podemos llegar a visualizar el flujo de las arterias cerebrales a través de la ecografía y de hacer un registro Doppler de esas arterias, pero sí es más fácil estudiar la patología de las arterias carótidas, ¿sí? A nivel del cuello. ¿Para qué pedimos una radiografía de cráneo? Fundamentalmente la radiografía de cráneo la pedimos para, por ejemplo, en un paciente con un trauma, para evaluar fracturas. Podemos pedirlas también para ver el tamaño de la silla turca en sospecha de un tumor de la silla turca, para ver alguna calcificación. Como trabajamos con rayos X, se distinguen bien las calcificaciones. Y como le dije, para ver el tamaño de la silla turca, en caso de que haya un tumor a nivel de la base del cráneo que esté erosionando o agrandando la silla turca. Pero fundamentalmente la radiografía ósea se pide para ver traumatismo en el caso de fractura o alguna lesión ósea a nivel de la calota craneana. Pero una vez que se identifica la lesión, probablemente, ya sea la fractura o la lesión ósea, probablemente ese paciente se le haga una tomografía. Sé que es un estudio, podríamos decir, inicial. Se pide la radiografía de cráneo, la debemos pedir siempre como el tórax, frente y perfil, para poder tener una imagen tridimensional, ¿sí? O sea, en frente vamos a ver una imagen bidimensional, pero con el perfil adyacente vamos a tener 3 planos de estudios. En el frente, bueno, vamos a tener que reconocer algunas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, el frontal, ¿sí? El hueso frontal, el hueso malar, que sería esta estructura que está acá. Fíjense que esto corresponde a la órbita, las paredes de las órbitas. Sabemos que la órbita, parte de su pared está formada por las alas del efenoide, que son estas estructuras que forman el techo de la órbita, ¿sí? El ala menor y el ala mayor del efenoides. Tenemos, entonces dijimos, el hueso malar, ¿sí? A este nivel, por debajo de la órbita, vamos a ver una cavidad aérea que corresponde al seno maxilar. Distinguir bien lo que es la estructura de la fosa nasal y de la región etmoidal. Si uno mira, hay un tabique septal, ¿sí? Que está formado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoide, que van a formar lo que es el tabique de la fosa nasal. Y en su interior están las fosas nasales con los cornetes. A esta región, entre las dos órbitas, se proyectan lo que son las celdas etmoidales. Esto sería el techo etmoidal. A este nivel estaría la apófisis cristagali, y esta excavación que vemos acá corresponde al seno frontal. Entonces, radiografía de cráneo frente, podemos diferenciar algunas estructuras. Entonces, el hueso frontal, hacia arriba, en la parte superior y lateral, vamos a tener el hueso parietal. Y recuerden que acá hay una superposición de imágenes. Además de ver el frontal hacia atrás, lo que estamos viendo, ¿sí? Es el occipital, ¿sí? Se proyecta todo en la misma placa. Rama ascendente del maxilar inferior, rama horizontal del maxilar inferior, la sínfisis, las arcadas dentarias, el maxilar superior. Son todas estructuras que ustedes tienen que reconocer en una radiografía de cráneo frente, y lo mismo yo se lo dibujé, o está dibujado en este esquema, para que lo puedan diferenciar una con la otra.
Bueno, siempre se pide el par radiográfica, entonces la lesión que veíamos, por ejemplo, una lesión que se veía proyectada a este nivel, acá que podríamos sospechar que puede ser una lesión osteolítica o que se ha reabsorbido parte del hueso frontal, en la radiografía de perfil vamos a poder topografiarla mejor, sabiendo si esta lesión está realmente en el hueso frontal o corresponde a una lesión más bien posterior, que puede ser parietal posterior u occipital. ¿Cómo dividimos estas estructuras o estos huesos en el cráneo? A través de las suturas, ¿sí? La sutura coronal, ¿sí? La sutura escamosa, por ejemplo, divide el parietal del lóbulo temporal, la sutura lamboidea, ¿sí? Sutura lamboidea separa el hueso occipital del parietal, ¿sí? Entonces vamos a tengan presente que todo esto que ven acá en la convexidad corresponde a lo que es el cráneo, ¿sí? Con su calota craneana, que sería esta parte que está acá arriba, y la base del cráneo, que sería toda la parte que está en la parte inferior. Lo que vemos desde la base del cráneo hacia adelante corresponde a lo que se denomina macizo facial, que está formado por el malar, ¿sí? Por el etmoide, por el maxilar superior e inferior, por parte del hueso frontal. Con respecto a la base del cráneo, tiene tres regiones. Recuerden que vamos a tener una fosa craneal anterior, que corresponde a la fosa frontal o craneal anterior, una fosa craneal media, que corresponde a la fosa temporal, y una fosa craneal posterior, que es la que vimos anteriormente, donde está el tronco cerebral, el cerebelo y el cuarto ventrículo. Hay proyecciones específicas, por ejemplo, muchas veces van a escuchar estas proyecciones como frontonasoplaca o proyección de Cadwell, o mentonasoplaca o proyección de Water. Estas son las proyecciones que se piden fundamentalmente no para evaluar en sí el cráneo, sino para evaluar las cavidades, las fosas nasales y las cavidades paranasales. Para en el caso del paciente tenga un tumor de las cavidades o de las fosas nasales, o bien el paciente tenga un proceso inflamatorio infeccioso tipo sinusitis, que se pide en forma muy rutinaria, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con un dolor en la región facial y un cuadro inflamatorio infeccioso de origen respiratorio, y que se sospecha que puede haber ocupación de las cavidades paranasales. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen procesos crónicos, ¿sí? Como sinusitis crónica, el primer método de exploración es la radiografía de senos paranasales. Esta es la forma en que va apoyada la cabeza del paciente en el chasis, ¿sí? Y esta es la forma que va a incidir, teniendo en cuenta el plano horizontal, el ángulo del rayo va a tener una incidencia que va entre los 15 y 20 grados, ¿sí? Para obtener una buena placa o proyección de Cadwell. Y con esta maniobra así en deflexión, ¿sí? Se apoya el mentón, y siguiendo el tubo tiene una dirección en el plano horizontal, lo que se deflexiona es la cabeza con un ángulo aproximadamente de 30 a 40 grados, que va desde la fisura orbitaria, ¿sí? Hasta el meato acústico externo o conducto auditivo externo, ¿sí? En esa línea se forma ese ángulo, y así se adquiere esta proyección que es la mentonasoplaca. Entonces la radiografía lo pedimos para ver lesiones óseas fundamentalmente. No podemos evaluar el encéfalo en su interior porque solamente permite distinguir y diferenciar la patología ósea y algunas calcificaciones a nivel del encéfalo. El método que generalmente se pide rutinariamente en el estudio del encéfalo, ya sea por un trauma, por una ACV, por una cefalea, por un control postquirúrgico inmediato, para hacer una angiografía por tomografía, ¿sí? Es la tomografía computada, ¿sí? Es un método que, estas son las indicaciones que tienen que saber: trauma, para ver fracturas, para ver hemorragias, tanto parenquimatosas como extraparenquimatosas, como hemorragias extraparenquimatosas son los hematomas sudurales, epidurales y hemorragias subaracnoideas que acompañan el trauma. El ACV, el paciente que se presenta a la guardia con un déficit neurológico focal agudo, hay que hacer una tomografía de inicio, el método de screening o de rutina de inicio del estudio del ACV en muchos de los casos, para diagnosticar o diferenciar si el ACV, esta lesión cerebral de origen vascular, puede ser isquémico por una obstrucción de un vaso o puede ser hemorrágico, ¿no?
Muchas veces los pacientes consultan a los neurólogos o a los médicos clínicos por sus cefaleas. A veces son migrañas y otras veces la cefalea puede tener una causa orgánica. Entonces, cuando el paciente en forma reiterada consulta por su cefalea o tiene la cefalea tiene una característica poco habitual o que hace sospechar que puede haber una patología orgánica, el primer método que se estudia la cefalea es la tomografía. Si en el caso de que la tomografía sea normal, se puede pasar a un método de mayor complejidad como la resonancia magnética. Paciente postquirúrgico, el método de elección es la tomografía, porque muchas veces estos pacientes están excitados, vienen de una cirugía de cráneo, no colaboran, se mueven, y la tomografía es un estudio muy rápido que se adquiere todo el parénquima cerebral en menos de un minuto. Entonces el paciente se lo acuesta en la camilla del tomógrafo, se adquiere la tomografía, vamos a tener buena información si hay lesiones isquémicas, porque se van a ver hipodensas, o si hay lesiones hemorrágicas, las cuales se van a ver blancas, hiperdensas. Bueno, la tomografía en un inicio contaba con un gantry y una camilla, ¿sí? Y el tubo de rayo y la cadena de detectores que están ubicados en sentido opuesto dentro del gantry, giraban, hacían una sola vuelta y hacían un solo corte y luego la camilla se movía. Luego giraba de nuevo el tubo de rayo emitiendo rayos X, los cadena detectores lo leía, hacía un nuevo corte y nuevamente se desplazaba la camilla hacia el interior o hacia afuera del gantry. De esta forma, el tomógrafo en un inicio hacía rodajas o cortes axiales, una por una. Con el tiempo se aplicó al tomógrafo la posibilidad que la camilla se siga de la camilla una espiral, y en cambio de cortar, como hacíamos anteriormente, corte por corte, rodaja por rodaja, el cuerpo humano, voy a desconectar en mi video. Se pasó a este sistema que es el sistema helicoidal, ¿sí? Si a eso le agregaron a los tomógrafos mayor cantidad de cadenas de detectores, en un inicio tenían una sola cadena de detectores, luego pasaron a 2 cadenas de detectores, después 4, después 16, después 32, después 64, y así se fue aumentando el número de cadenas de detectores. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada disparo del tubo de rayo X va a haber, supongamos, 32 cadenas de detector que van a leer la información en diferentes planos del espacio. Entonces, por cada barrido, o cada disparo y cada giro del tubo dentro del gantry, vamos a tener 64 cortes. Entonces, esto nos permite un volumen de exploración mucho más rápido. Y así se generó lo que es la tomografía multicorte. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La tomografía de cerebro la vamos a estudiar de dos formas, con ventana que se llama ventana parenquimatosa, que es esta imagen que se ve acá, y ventana ósea, ¿sí? La ventana parenquimatosa evaluamos bien lo que es la estructura del encéfalo y sus diferentes densidades, y con la ventana parenquimatosa podemos evaluar lo que es la calota craneana o la base del cráneo, vamos a evaluar el tejido óseo, ¿sí? Para ver si hay fracturas o si hay lesiones óseas. Entonces, si busco una lesión cerebral, la voy a buscar en la ventana parenquimatosa, un infarto, un tumor, una hemorragia. Ahora bien, si yo quiero ver una lesión ósea o una fractura ósea, voy a evaluar con la ventana de densidad de hueso. Son formas de densidades que nos permite el tomógrafo modificar en la adquisición para poder analizar el parénquima o analizar el tejido óseo. Siempre los hemisferios cerebrales o el encéfalo tiene estructuras de la línea media que son centrales y estructuras bilaterales que son simétricas, que es a veces importante comparar, ¿no? En el caso de los hemisferios cerebrales. Bueno, vamos a ver unos cortes tomográficos y de ahí vamos a repasar un poco la anatomía en forma rápida, ¿sí? Pero algunas cosas que ustedes tienen que saber y diferenciar. Si yo empiezo con mi corte acá en la base del cráneo, en la parte inferior, como muestra esta flecha roja, voy a tener un corte que va a pasar por la fosa posterior, ¿ven? Como ven acá. Y vamos a poder cortar a lo mejor la parte baja del cerebelo y el bulbo raquídeo. Bueno,
Entonces, en este corte axial, yo tengo como una rodajita del cerebro y lo que veo es el bulbo raquídeo y hacia atrás del bulbo raquídeo los hemisferios cerebelosos unidos por esta estructura, línea media, que se llama vermis cerebeloso. Si uno presta atención, por fuera del bulbo hay una cavidad negra. Esto de negro está dado porque hay dos cosas en tomografía que se ven negras. Una es el aire, como ven acá, y otro el líquido cefalorraquídeo o el líquido en cualquier región. En este caso sería el líquido cefalorraquídeo. Fíjense, hacia adelante de lo que es el bulbo cerebelo vamos a tener una gran cavidad aérea que está dado por las fosas nasales y cavidades paranasales. En esta región el etmoides y más hacia atrás el efenoides. Y hacia los costados, ¿sí?, de la región etmoidal, recuerden que dijimos que en el centro está el etmoide y en los costados están las cavidades orbitarias con los globos oculares. Por delante de todo, la pirámide nasal. Si uno presta atención, este es un corte que pasa a nivel de la base del cráneo, tenemos la oreja, el pabellón auricular, acá estas cavidades con aire se llaman mastoides, ¿sí?, que tienen aire, y en esta región está el oído o el peñasco. El peñasco es una estructura, ¿sí?, que tiene esta morfología trunca, de pirámide trunca, que va a separar este hueso, la fosa media, que es la fosa temporal, por lo tanto este sería el lóbulo temporal, de la fosa posterior, que sería el cerebelo. Donde está el cerebelo y el tronco cerebral. Entonces, si yo a este corte me voy a un corte un poco por encima, entonces ya no voy a cortar por encima del bulbo, voy a cortar la protuberancia. Bueno, a este nivel ya tengo la protuberancia y fíjense que por detrás de la protuberancia está el cuarto ventrículo. Entonces voy a tener protuberancia, cuarto ventrículo, en la línea media del vermis y seguimos viendo los dos hemisferios cerebelosos. Fíjense que acá está en la parte alta de los peñascos que dividen la fosa posterior de lo que es la fosa media, donde tenemos la silla turca, donde está la glándula hipofisaria en la parte central, y tenemos los lóbulos temporales o fosas temporales. Seguimos viendo la parte central, la etmoide y las cavidades orbitarias. Así que por arriba de esto voy a empezar a cortar la base, la fosa craneal anterior o fosa frontal. Hay estructuras vasculares por delante de la protuberancia. Hay una estructura que tienen que reconocer, que es la arteria basilar, ¿sí? Esta arteria es la que va a irrigar gran parte de la fosa posterior, y donde está la silla turca, a los costados, van las carótidas internas, ¿sí?, los sifones carotídeos, carótidas internas. Estas carótidas internas van a dar origen a las cerebrales anterior y media, que van a irrigar los hemisferios cerebrales, la parte media y posterior del hemisferio cerebral. Y el tronco basilar va a dar origen a arterias protuberanciales, cerebelosas, y a las arterias cerebrales posteriores que van a irrigar la parte posterior o lóbulos occipitales. Bueno, si nos vamos un corte por arriba, seguimos cortando, ven la protuberancia, la parte más alta del cuarto ventrículo, el vermis, los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Vemos parte de la parte superior de los peñascos. Fíjense que ahí hay una imagen densa. Esta imagen densa es por la tienda del cerebelo que se va a implantar en el borde del peñasco, ¿sí? Se va a implantar en la silla turca, en la lámina cuadrilátera, y hacia atrás se va a implantar el cerebelo en el peñasco. Este cerebelo es lo que divide nuestra fosa posterior de la parte supratentorial, y solamente tiene una apertura en la parte central que está atravesado por el tronco cerebral. Bueno, los lóbulos temporales, y ya empezamos a cortar la fosa craneal anterior, donde van a estar los lóbulos frontales. Entonces, en un corte superior vamos a ver el lóbulo frontal, la parte basal, la cisura de Silvio, la cisterna supracelar, ¿sí? La cisura de Silvio separa el lóbulo frontal de los lóbulos temporales. Y hacia atrás vamos a visualizar lo más alto de lo que es la fosa posterior, que sería ya la parte del mesencéfalo, y los dos hemisferios cerebelosos con el vermis cerebeloso. Entonces, el lóbulo frontal, cisura de Silvio, lóbulo temporal. Fíjense que la cisura de Silvio, en la parte medial hay una cisterna que está por encima de la silla turca, que la cisterna se llama cisterna supracelar, o por encima de la silla turca, eso es lo que quiere decir. Y los lóbulos temporales. Los senos frontales, en la parte más anterior, el lóbulo frontal, la cisura de Silvio, que lo separa del lóbulo temporal,
¿sí? En esta cisura de cilio discurre una arteria muy importante que deben saber que es la arteria cerebral media. Y en la parte posterior ya vamos a visualizar donde está la O, los lóbulos occipitales. Entonces tenemos frontal, ya en un corte más arriba, ya a nivel del hemisferio propiamente dicho, vamos a tener los lóbulos frontales, temporal y occipital. Recuerden que va a haber una cisura interhemisférica, acá vemos una parte de la cisura interhemisférica, acá empieza a formarse, que va a dividir los lóbulos en dos hemisferios, ¿no? Entonces frontal, temporal, occipital. Y eso es lo que se va a ir repitiendo en el transcurso de los cortes cuando vayamos progresando hacia arriba. Frontal, cisura de Silvio, y temporal y occipital. Ya empezamos a ver la parte posterior de la hoz del cerebro. Como le dije, la hoz del cerebro es lo que separa los hemisferios cerebrales y está interpuesta en lo que es la cisura interhemisférica. Esto es lo mismo, la parte anterior de la hoz del cerebro, que divide los dos hemisferios cerebrales. Si uno presta atención, ya dejamos de cortar lo que es el tronco cerebral, empezamos a cortar lo que es la región de los núcleos grises y en su interior empezamos a ver una cavidad que tiene líquido que corresponde al tercer ventrículo. Pero bueno, en este corte central es donde mayor importancia y relevancia tiene, que deben ustedes prestar mucha atención porque hay muchas estructuras que tienen que reconocer. Dijimos que hacia adelante están los lóbulos frontales y la cisura interhemisférica. El lóbulo temporal, el lóbulo occipital, ¿sí? Y hay un conglomerado de núcleos a nivel de la base del encéfalo, que son los núcleos grises y los tálamos. Bueno, alguna estructura que ustedes deben reconocer es el núcleo caudado, ¿sí? Que es esta pelotita que se ve acá, que hace una impronta sobre el ventrículo. El núcleo lenticular, esa estructura que se ve acá, o acá lo pueden definir mejor. Y fíjense que entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular hay un área hipodensa por donde pasa la flecha, que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, que es la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior, cápsula interna. Y el núcleo lenticular, que es esta estructura en forma de coma, está separado por la cápsula interna de este núcleo, que es el núcleo del tálamo. Los tálamos forman la pared lateral del tercer ventrículo. Si acá yo tengo el tercer ventrículo y acá ya tengo la parte más baja de los ventrículos de las astas frontales, entre el asta frontal y el tercer ventrículo hay un orificio que corresponde al orificio en Monro, que hace que todo el líquido que se produce en el ventrículo lateral pase por este orificio y alcance el tercer ventrículo. Bueno, lo mismo, ya en un corte por encima, seguimos viendo el núcleo gris y vemos los ventrículos laterales. Fíjense que acá hay proyecciones, que son las astas occipitales, ¿sí? Esto se llama atrio o carrefour, ¿sí? Porque acá va a converger el asta temporal que viene desde abajo y el asta occipital, y de ahí se va a ir hacia adelante el cuerpo para alcanzar el asta frontal. Esto después lo vamos a ver mejor con la resonancia magnética para que tengan una mejor orientación. Ya en los cortes superiores lo que vamos a ver es el lóbulo frontal. Vamos a empezar a visualizar lo que es la cisura de Silvio, disculpen, la cisura de Rolando, que va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y hacia atrás ya vamos a ver la parte más alta del lóbulo occipital. Una estructura que hay que reconocer que está rodeando los ventrículos laterales es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso es una comisura de sustancia blanca interhemisférica, o sea que va de un hemisferio al otro, ¿sí? Que tiene una parte anterior que se llama rodilla, tiene una parte central que forma el techo de los ventrículos laterales que se denomina cuerpo y una parte posterior que se denomina esplenio. Esto que vemos acá más denso, ¿sí? Esto que se ve más denso corresponde a la cisura interhemisférica o a la hoz del cerebro. Tiene una parte anterior y una parte posterior que hace que divida los dos hemisferios cerebrales y que esté atravesada esta cisura interhemisférica por el cuerpo calloso. Por eso se llama comisura interhemisférica. Si uno presta atención, hay dos ventrículos laterales, ¿sí? Esta es la parte del cuerpo, el ventrículo lateral, y adentro de los ventrículos laterales hay una estructura que se denominan plexos coroideos o plexos coroides.
Ya en un corte más superior, lo que hacemos radiología, empezamos a visualizar lo que es la cisura de Rolando, que ahí está marcado con una flecha en amarillo, que es lo que va a diferenciar el lóbulo frontal de todo lo otro posterior que corresponde al lóbulo parietal. O sea que esos son cortes bien superiores a nivel del cráneo. Entonces vimos el parénquima del cráneo. Miren que hay distintas densidades. El hueso, por ejemplo, se ve hiperdenso. El líquido se ve negro o hipodenso. Y esto se ve gris, isodenso. ¿Sí? Así que hablamos de de diferentes densidades. Hiperdenso, hipodenso o isodenso. Hablamos de densidad en la tomografía. Y después complementamos el estudio con cortes con ventana ósea. Es muy importante esta ventana, como le dije, para detectar lesión en la calota craneana o para detectar alguna fractura en el caso de un traumatismo. La adquisición de la tomografía del cerebro se hace en el plano axial, pero como se adquiere un volumen, después se reconstruye en cualquier plano del espacio. Esto es una reconstrucción, no es un corte, es una reconstrucción coronal. Y esto es una reconstrucción sagital. Profe, Sí. ¿siempre se piden las dos? O sea, la ventana ósea y la ventana del parénquima. Exactamente. Y directamente se pide tomografía de cerebro y nosotros como radiólogos tenemos la responsabilidad de hacer la tomografía con ventana parenquimatosa y con ventana ósea, porque las dos ventanas, la ventana ósea y la ventana parenquimatosa, nos brindan diferente información. Entonces, cuando yo por lo menos tengo una tomografía de cráneo, lo ideal, quiere decir que siempre se produce, pero lo ideal, y estaría implícito que se haga con ventana parenquimatosa y con ventana ósea. Porque si me quedo nada más con la ventana parenquimatosa, como te muestro esto, un ejemplo real de una tomografía de un paciente, fíjense que acá el hueso yo no veo nada, está todo blanco, denso, homogéneo, y si acá dentro hay una lesión, probablemente quede subestimada. ¿Sí? Acá tengo ventana para ver hueso y estas pequeñas lesiones lesiones o hallazgos anatómicos las puedo ver en forma adecuada. ¿Se entiende? Gracias, profe. Clarísimo. Sí. Bueno, ¿están ahí o ya se fueron todos? Estamos, profe, estamos. ¿Están aburridos? No, va bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Porque ahora vamos a entrar en resonancia. Vamos a entrar en campo que es la resonancia magnética, que voy a hacer un pequeño introducción en la física de la resonancia para que ustedes traten de entenderla, y sería importante que estén conectados a lo que les voy a explicar ahora, digamos, si no, no le va a generar más dudas que certezas. Sí, te preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe, todo claro. Bueno. Bueno, veamos un poco la resonancia magnética y traten de estar un poco conectados con este tema. Porque por ahí puede ser una pregunta de examen. La resonancia magnética tiene dos tipos de modalidades. Unas que se denominan resonadores de campo abierto, como muestra esta imagen, ¿sí? Son resonadores que digamos, es una estructura, el magneto, ¿sí? Que es abierta, puede tener un solo brazo o tener dos brazos, como muestran acá, pero toda la cavidad donde va alojado el paciente es una estructura o una bobina abierta. Esta es la camilla, esto se denomina gantry, el resonador. Y después tenemos los magnetos cerrados, ¿sí? Estos magnetos se denominan magnetos de alto campo. En un inicio se hacían de 0,5 Tesla, ¿sí? El Tesla es una medición de fuerza de gravedad o de imán. En un inicio se hicieron de 0,5 Tesla, hoy en día están un poco discontinuados, el 0,5, de 1 Tesla. Hoy en día lo que se están fabricando son resonadores de 1,5 y de 3 Tesla. Para que tengan una idea, un Tesla equivale más o menos 10.000 veces la fuerza de la gravedad. ¿Ah? O sea que son imanes, esto no deja de ser imanes, ¿sí? Con una alta potencia. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un imán,
pueden atraer estructuras metálicas. Hay algunas estructuras que son ampliamente atraídas, como puede ser el acero, y hay otras que no tanto, que no es que la repelen, pero no tienen mayor atracción. La resonancia magnética se pide en la mayoría de los estudios del encéfalo, excepto el trauma agudo. El trauma agudo no tiene ninguna indicación de hacer una resonancia, es preferiblemente hacer una tomografía. Pero si uno busca un tumor de cerebro, una epilepsia, una patología neurodegenerativa como la esclerosis múltiple, algún trastorno de origen funcional, o también el mismo ACV, puede estudiarse por resonancia magnética, son algunas de las indicaciones. O sea que la resonancia contempla la mayoría de la patología cerebral, se puede estudiar por resonancia magnética, a excepción del trauma, que no es el método de elección. Preferentemente sería conveniente a ese paciente hacer una tomografía y después sí una resonancia. Lo mejor. Bueno, en la resonancia magnética van a escuchar algunas denominaciones de cómo se pondera un tejido. Cómo se pondera un tejido, no es una secuencia, es cómo se pondera un tejido. Un tejido, ya sea en el cerebro, en el tórax, en el abdomen, en el muslo, en la rodilla, se puede ponderar en T1, en T2 o en densidad protónica. En el T1 ustedes el líquido lo van a ver negro, en el T2 ustedes el líquido, el agua, lo van a ver blanco. En este caso, líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir? Que la señal ha sido tomada en diferentes tiempos y en una señal opuesta completamente. En el T1, yo tomé la señal en este tiempo, en el tiempo T1, por lo tanto el líquido se va a ver negro. Ahora bien, si yo tomo esa señal del resonador en forma mucho más tardía, para que ustedes lo interpreten de esa manera, voy a ponderar el T2 del tejido, ¿sí? Y el líquido se va a ver blanco. O sea, que si yo tomo la señal del resonador, y ya vamos a ver cómo se genera la señal. En un tiempo precoz voy a ponderar el T1 del tejido. Ahora, si yo lo tomo en un tiempo tardío, voy a ponderar el T2 del tejido. Ahora bien, si yo lo tomo en un tiempo determinado intermedio, vamos a ponderar lo que es la densidad protónica. Fíjense que el líquido no se ve ni negro, pero tampoco todavía se llega a ver blanco. ¿Sí? Pero las señales son diferentes. El T1 en cualquier parte del organismo es una ponderación del tejido que se utiliza para ver la anatomía. Si yo quiero ver la anatomía, voy a ver el T1. Ahora, si yo quiero ver patología, voy a utilizar el T2. ¿Por qué el T2? Porque fíjense, el agua se ve blanca y tiene buen contraste, en este caso con el parénquima cerebral o con cualquier otra estructura que estuviéramos analizando. ¿Sí? ¿Y por qué el T2? Porque la mayoría de las patologías, ya sea ACV, patología tumoral, patología infecciosa, abscesos, flemones, lo que sea, siempre se acompaña con esa patología se acompaña generalmente con un mayor contenido de agua. O sea que si hay mayor contenido de agua, se va a ver blanco. Entonces, si yo tengo el cerebro que se ve negro y la patología inflamatoria, tumoral, infecciosa, se va a ver blanca, la vamos a poder diferenciar bien. Entonces, el T1 veo la anatomía, el T2 veo la patología. Y esto es aplicable para cualquier región del cuerpo. Cuando nosotros sometemos a un paciente a una resonancia magnética dentro del magneto del gantry, ¿sí? El paciente, como sabemos, cualquier persona, ¿sí? O tejido vivo, está conformado por un alto contenido de agua. Se dice que en el ser humano alrededor del 70-75% de la constitución de nuestro tejido está conformado fundamentalmente, o la molécula que más predomina es la molécula de agua. O sea que, entonces, si en un paciente tenemos el 70-75% de su constitución en la molécula de agua, el resonador, ¿con qué va a interactuar? ¿Con qué molécula? Con la molécula de agua, no con cualquier otra molécula, porque hay una proporción menor. Y la molécula de agua está distribuida en todo nuestro organismo, o sea que nos puede dar información de cualquier parte de nuestro organismo, podemos sacar información de esa molécula de agua y sus relaciones con las estructuras o moléculas adyacentes que van a formar un determinado tejido. ¿Y qué predomina dentro de la molécula de agua? El protón de hidrógeno. Entonces el resonador que va a tomar de esa molécula de agua, el protón de hidrógeno. Entonces tenemos un paciente que tiene el 75% de agua, de molécula de agua, y que tiene una alta concentración de este protón, que es el protón de hidrógeno, el resonador va a interactuar
con el protón de hidrógeno. Entonces, ¿qué hace? Cuando se mete la persona dentro del resonador, atrae el resonador, el campo magnético atrae ese protón de hidrógeno. Y en vez de estar moviéndose en el espacio, como venía haciendo en forma aleatoria, o sea que quiere decir que estaba moviéndose para cualquier lado, una vez que se somete a un campo magnético, va a ser atraído por este campo magnético y se va a alinear en su gran mayoría con el campo magnético. Sabemos que ese protón está girando, por más que está atraído, está girando a una determinada velocidad, pongámosle 5. ¿Sí? Sabemos que entonces que el protón de hidrógeno dentro de este campo magnético está girando a 5. ¿Qué hacemos para interactuar? Bueno, el resonador le manda un pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Una onda, ¿sí? Una onda, una FM, ¿sí? No la podemos ver, solamente la vamos a poder escuchar. Ese pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Que es una onda de frecuencia modulada, va a golpear contra ese protón y lo va a pasar de un estado de menor energía, porque estaba atraído, a un estado, se va a cargar de energía y va a pasar a un estado de mayor energía. O sea que lo va a invertir, lo va a poner, o lo va a poner. Una vez que pierde, ¿sí? Y esa onda de radiofrecuencia, ¿qué velocidad va? Va a 5, para ponerle un número, que es la misma velocidad que se mueve el protón de hidrógeno. Entonces pueden interactuar, porque llevan las dos a la misma velocidad. Una vez que pasa de ese estado, recibe esa onda de choque y pasa de un estado, ese protón de un estado de menor energía a un estado de mayor energía, ¿sí? Una vez que cesa la onda, el protón vuelve a ser atraído por el resonador, por el imán. Y dependiendo en qué momento nosotros tomemos la señal de ese protón que está volviendo a su estado de menor energía, en el momento que nosotros tomemos, ya le dije, si lo tomamos en un periodo precoz, vamos a obtener el T1. Si ahora lo tomamos a esa señal en forma más tardía, vamos a tener el T2. En física, ese tiempo T1 se llama magnetización longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos miles de protones, no estamos hablando de uno, pero son miles de protones. Cuando el protón recibe un pulso de radiofrecuencia, todos esos miles de protones se van a acostar en nuestro eje de coordenadas y se van a poner mirando, por ejemplo, para acá o para acá. ¿Sí? Pero no es uno, son miles. Entonces, cuando esos miles se vuelven a relajar, va a aumentar este vector, que es un vector de magnetización longitudinal. Por lo tanto, en un tiempo corto, la señal que pondera es la señal T1 o magnetización longitudinal. Cuando cesa también ese pulso de radiofrecuencia, va a haber otra de magnetización que es en el plano horizontal. ¿Sí? Este es el plano longitudinal, este es el plano horizontal. O sea, los protones pierden la fase, o sea, empiezan a desfasarse. No todos corren a la misma velocidad. Y eso lleva más tiempo y es lo que da la señal T2. ¿Sí? Entonces tenemos una señal, una curva inicial que está dominada por el T1 del tejido y luego, después de un determinado, fíjense que acá están los tiempos. ¿Sí? Tenemos el T2. Entonces, básicamente el T1 vemos la anatomía, el T2 vemos la patología tumoral, inflamatoria, infecciosa. Bueno, esto es más o menos un repaso de lo que vimos recién. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que les expliqué más o menos? Es muy compleja la física de la resonancia magnética. Traté de resumírsela para que ustedes lo entiendan, cómo el proceso. Lo que estamos hablando acá es señal. Por eso cuando tenemos una lesión que se ve negra, se ve en hiposeñal o hipointensa, ¿sí? O intensidad de señal, hipointensa. Si la imagen es blanca, como se ve acá, la imagen o lesión va a ser hiperintensa. Lo que se ve negro va a ser hipointenso. Y lo que se ve gris se va a ser isointenso. A diferencia de la tomografía, que va a ser isodenso, hiperdenso o hipodenso. Lo mismo. Recuerden que hay una tienda del cerebelo que divide nuestro encéfalo en fosa posterior y una porción supratentorial. La fosa posterior, ustedes tienen que delimitar la fosa posterior. Recuerden que está el hueso occipital, que están los peñascos, que está la silla turca, ¿sí? Y por dentro de esa fosa posterior van a encontrar el cuarto ventrículo, hacia adelante la protuberancia, más abajo el bulbo, hacia arriba lo que es esta MEC, el mesencéfalo, ¿sí? El vermicerebeloso y los hemisferios cerebrosos. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia sobre la tomografía? Que tenemos mejor discriminación anatómica. Podemos tener mejor... vamos a tener mayor información y vamos a poder tener mejor definición anatómica.
Pero la anatomía sigue siendo la misma. La pirámide nasal, la celdilla etmoidal, el seno esfenoidal, hacia los costados de la región etmoido-nasal, tenemos las cavidades orbitarias. Entonces, si alguien le pregunta qué es esto, bueno, recuerden, el globo ocular dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? Recuerden que el líquido se ve negro, corresponde a un T1, si el líquido se ve en color blanco es un T2, esto depende mucho de la señal en que se toma, el resonador toma la señal de ese protón, si la toma en forma inicial va a ponderar el T1, si lo toma la señal en forma más tardía, o sea, en un tiempo más prolongado, por ejemplo, si lo toma a los 3 segundos, voy a ponderar el T1. Ahora, si lo tomo a los 15 segundos, vamos a ponderar el T2. Y no son segundos, son milisegundos, pero bueno, es para que ustedes tengan una relación espacial. Bueno, acá lo que les explicaba la anatomía de la parte central del cerebro. ¿Sí? Hay algunas estructuras que ustedes tienen que reconocer, tanto en resonancia como en tomografía. Dijimos que había una cisura interhemisférica, ahí la ven de color negro, ¿sí? Acá también, que nos va a dividir los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Uno de cada lado. Dentro de la parte más anterior vamos a tener la fosa frontal con la F del lóbulo frontal. Fíjense que acá tenemos una cisura, ¿sí? Que es la cisura de Silvio. Dijimos que la cisura de Silvio separaba el lóbulo frontal del temporal. Y el temporal del occipital no hay un patrón específicamente anatómico que los separe, pero uno es posterior. Se toman algunos reparos anatómicos para saber cuál es el temporal y el occipital, pero ya accede a esta clase. Entonces, frontal, temporal, occipital, cisura de Silvio. Esas 4 cosas en la parte periférica tienen que reconocer. Ahora, en la parte central vamos a reconocer los tálamos, donde está la T, tálamos. Dijimos que los tálamos forman la pared lateral del tercer ventrículo. Recuerden que el cuarto ventrículo está en la fosa posterior. Si este tercer ventrículo se continúa con los ventrículos laterales, en este caso con las astas frontales, se comunican por un orificio, que son estas estructuras chiquititas que se denominan orificio Monro, son muy chiquititos. Bueno, si yo me voy afuera de los tálamos, dijimos que había una cápsula, que es la cápsula interna, que pasaría por acá, el brazo anterior de la cápsula interna, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Este tálamo está separado de este núcleo lenticular, ¿sí? Y este brazo anterior de la cápsula interna lo va a separar de este núcleo, que es el núcleo caudal. Fíjense que hay distintas densidades dentro del núcleo lenticular. Uno corresponde al putamen y otro, el más negrito, corresponde al GP, que es el globo pálido. Por fuera de este núcleo lenticular y separado de la cisura de Silvio, está la corteza. Esta corteza tiene un nombre específico, se llama corteza insular. Y entre el núcleo y la corteza insular está la cápsula externa. Acá tenemos la cápsula interna, acá tenemos la cápsula externa. Entonces, esos reparos anatómicos deben saber en este corte que es central a nivel del encéfalo. La resonancia tiene otra de las capacidades de la tomografía también, que es, pero en un inicio la tomografía no lo tenía, la tomografía era axial, computada, y hoy en día es tomografía multicorte, o sea, podemos reconstruir en cualquier plano del espacio. En cambio, la resonancia puede adquirir la imagen en cualquier plano del espacio, ¿sí? Podemos adquirirlo en el plano coronal, en el plano sagital o en el plano axial. En el caso de la tomografía, se adquiere en el plano axial, se reconstruye en el plano coronal o en el plano sagital. ¿Sí? O sea que la resonancia tiene capacidad multiplanar, o sea, puede cortar en cualquier plano del espacio. Lo mismo, tienen que diferenciar en un corte coronal, así a grandes rasgos, lo que es la cisura interhemisférica, ahí va a estar la voz del cerebro, 2 hemisferios cerebrales. Fíjense que hay una comisura blanca, de sustancia blanca, que es el cuerpo calloso, que va a formar el techo de los ventrículos laterales, o sea que estos que están acá son los ventrículos laterales. Fíjense que en la parte periférica hay una corteza cerebral, donde hay surcos, ¿sí? Y por dentro de esa corteza cerebral está lo que se conoce como sustancia blanca y núcleos grises. O sea que tenemos un área cortical y un área subcortical. En el área subcortical tenemos sustancia blanca, núcleos grises, o sea, por debajo de la corteza, y la cavidad ventricular, o sea, lo profundo del cerebro. Bueno, reconocemos entonces esta estructura, los hemisferios cerebrales, los ventrículos, tercer ventrículo. Fíjense que estamos cortando a este nivel
el tronco cerebral, o sea que tenemos la protuberancia y el bulbo, y hacia abajo la médula. Si nosotros hacemos un corte anatómico pasando por la cisura interhemisférica, vamos a delinear lo que se conocen como estructuras de la línea media. Se llaman estructuras de la línea media que ustedes tienen que reconocer. La más importante es el tronco cerebral, ¿sí? Donde está el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? Tronco cerebral. ¿Qué otra estructura importante de la línea media? El vermis cerebeloso. O sea, está en la línea media y une los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué otra estructura sería como el vermis, pero es de sustancia blanca? Es el cuerpo calloso, es una comisura interhemisférica, une un hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral. ¿Qué otra estructura deben reconocer en la línea media? Esto que está por arriba del clivus, esto se llama clivus, esto que es la hipófisis. La hipófisis. Por arriba de la hipófisis va a estar la vía óptica, el quiasma óptico. Entonces, cuerpo calloso, quiasma óptico, hipófisis, tronco cerebral, vermis cerebeloso. ¿Y qué cavidades ventriculares debemos reconocer? Bueno, por debajo del cuerpo calloso, los ventrículos laterales el cuerpo calloso forma el techo de los ventrículos laterales. Después vamos a tener esta cavidad acá que se ve bien, que corresponde al tercer ventrículo. Después hay un acueducto que se denomina acueducto de Silvio, que es lo que pasa por ahí, que nos va a comunicar con esta estructura, que es el cuarto ventrículo. Entonces, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Recuerden también que el cerebro tiene vascularización. Y esta vascularización está dado por arterias y venas, ¿sí? La parte arterial se conoce con el nombre de polígono de Willis. Y la parte venosa vamos a encontrar algunas estructuras venosas que van a drenar la sangre del encéfalo. El polígono de Willis, recuerden que está formado por dos arterias muy importantes, que son las carótidas internas e intracraneales. Estas carótidas internas, que son las que ven ahí, que hacen como un rulito, va a dividirse o va a bifurcarse en dos arterias. Una lateral, que va a irrigar toda esta parte del hemisferio cerebral, fíjense que va a irrigar el temporal y el parietal, que se denomina arteria cerebral media. Y otra que va hacia adelante, por lo tanto se denomina arteria cerebral anterior. Entonces la carótida interna va a dar la cerebral media y la cerebral anterior. La cerebral anterior, como ven, va a irrigar todo lo que es fundamentalmente el lóbulo frontal. La cerebral media va a irrigar fundamentalmente el lóbulo temporal y el parietal. Y hacia atrás vamos a tener una estructura importante que es la arteria basilar, que a su vez va a dar se va a bifurcar en dos arterias muy importantes que son arterias cerebrales posteriores, que van a irrigar toda la parte posterior, fundamentalmente los lóbulos occipitales. Entonces, cerebrales anteriores, cerebrales medias, vienen de la carótida interna, de la basilar van a salir las cerebrales posteriores. Y después hay comunicaciones, entre las dos cerebrales anteriores está la comunicante anterior, estaría a este nivel. Entre la carótida interna, que sería esta, y la cerebral posterior, que sería esta, hay una arteria que es la comunicante posterior, que sería esta estructura acá, ¿sí? Que son comunicaciones de las diferentes arterias que conforman lo que se conoce como el nombre de polígono de Willis. Bueno, esto como van a irrigar más o menos para que tengan una idea, ¿sí? En rojo la cerebral media, fíjense todo lo que irriga el rojo, en celeste la cerebral anterior, y lo que está en verde y marrón, todo lo que depende de la basilar, ¿sí? O sea, la fosa posterior y el lóbulo occipital. Y esa vena, esa sangre va a ser drenada por senos venosos, ¿sí? Seno venoso. Uno de los más importantes es este que va en sentido antero-posterior, o sea, del frontal al parietal al occipital, que es el seno longitudinal superior, que es el que está bien en la cisura interhemisférica. Si nosotros nos ponemos un corte coronal del cerebro, sería esto que ven acá en negrito, yo se lo voy a marcar, eso que se ve ahí en negrito es el seno longitudinal superior. O esto que se ve acá, ¿ven? Estos son la superficie o la corteza cerebral, y ahí vienen todas las venas corticales y van al seno longitudinal superior. Alcanza una prensa que se denomina prensa aerófilo, y de ahí van a salir los senos transversos, seno sigmoideo, porque tiene forma de una S, y después sale como vena yugular hacia el cuello. Seno longitudinal superior, prensa aerófilo, seno transverso, seno sigmoideo y vena yugular. Bueno, con respecto, vamos a pasar rápido el tema de la medicina nuclear. Recuerden que hay dos metodologías de medicina nuclear, que son el SPECT
¿sí? Que por emisión de fotón único, ¿sí? Y el PET, que es por emisión, los dos utilizan radiaciones gamma, pero el PET es por positrón. Bueno, esto es más o menos para que vean cómo es la consola de un SPECT, o también puede ser aplicado a un PET. ¿Sí? Vamos a tener una camilla, un gantry, ¿sí? Y un gantry tomográfico. Un gantry que es de cámara gamma, ¿sí? Que va a detectar la radiación gamma, y también tenemos un gantry que es el tomógrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen metabólica, ¿sí? De la cámara gamma la vamos a superponer a la imagen, esta es la imagen metabólica del SPECT, ¿sí? De cómo se difundió ese radiotrazador, vamos a ver cómo se inyecta, y esta es la imagen tomográfica. Entonces la fusionamos, la tomografía nos va a dar una imagen anatómica, y el SPECT nos va a dar una imagen metabólica, ¿sí? Entonces, en un área donde hay hipermetabolismo, va a haber una mayor concentración del radiotrazador. Estas dos imágenes se superponen y se obtiene esta imagen, ¿sí? Por eso se adquiere en el paciente la cámara gamma, la radiación gamma, y después con rayo X se adquiere la tomografía y se superponen las imágenes. ¿También se puede hacer con resonancia? Sí, también se puede fusionar. En el caso del PET, se puede fusionar la imagen del PET con la resonancia magnética. Estos son los medios de contraste. Uno de los que más se utiliza es el tecnesio 99. Se lo utiliza muchas veces para ver lesiones a nivel óseo, o también para el diagnóstico de lesiones isquémicas cardíacas. O sea que el SPECT, para lo que más se usa, o cámara gamma, es para ver la distribución de estos radiotrazadores a nivel del tejido óseo en busca de tumores, de metástasis. Supongamos, tenemos un tumor de colon o un tumor de pulmón, hacemos una tomografía de todo el cuerpo para estadificar el tumor en el resto del organismo, y muchas veces pedimos una cámara gamma para ver si hay implante o metástasis óseas, y de acuerdo a cómo se va distribuyendo ese radiotrazador. Suponiendo que hay una patología metastásica ósea en la calota craneana o en la columna, lo vamos a detectar perfectamente la metástasis con la cámara gamma. También se utiliza para otras cosas, por ejemplo, la patología inflamatoria. Este ejemplo que estamos viendo acá es de una patología inflamatoria, una artritis o osteoartritis del espacio articular. Entonces acá también hay una reacción inflamatoria, hay edema, hay neoangiogénesis, hay mayor vascularización, y también va a haber captación. Y también se utiliza la cámara gamma para ver cómo se perfunde, ¿sí? El parénquima o el miocardio, ¿sí? A través de las arterias coronarias, para ver si hay área de hipoperfusión. Entonces, ¿qué hacemos? Inyectamos un medio de contraste por vía endovenosa, ¿sí? Que en este caso supongamos que es el tecnesio 99, y después vemos cómo se distribuye en nuestro organismo, y después empieza a emitir fotones o rayos gamma que van a ser detectados por la cámara gamma. En neurología se utiliza para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, para enfermedades cerebrovasculares, para la epilepsia también lo mismo. En el caso del PET, es otra metodología de medicina nuclear. En este caso se utiliza generalmente se utiliza la fluorodesoxiglucosa, o F18 o FDG, que es una molécula muy similar a la glucosa, ¿sí? Que está marcada, esta molécula, y la molécula de la glucosa se distribuye, como sabemos, al inyectarla por vía endovenosa, se va a difundir por todo nuestro organismo. Entonces vamos a poder tener información de esa molécula en todo nuestro organismo. ¿Cuál es el área de interés? Muchas veces son los tumores o las regiones que tienen necrosis, ¿sí? Para saber si hay una cavidad necrótica o hay un tumor, si hay una recidiva tumoral. Generalmente los tumores o las recidivas tumorales son metabólicamente activos, o sea que van a captar mayor cantidad de FDG. Y en caso de que haya una necrosis, hay muerte celular, y por lo tanto hay una menor absorción. Lo podemos aplicar en cualquier parte de nuestro organismo, y también se utiliza a nivel del encéfalo. No es muy frecuente que se lo utiliza, lo que más se utiliza es la tomografía y la resonancia, pero se lo puede utilizar. También las indicaciones son más o menos parecidas: enfermedades neurodegenerativas, epilepsia, enfermedades que cursen con demencia, y en la parte de oncología.
Por último, la angiografía. Este es un método que se utiliza también en forma rutinaria. La angiografía se hace, estas son las indicaciones: accidentes cerebrovasculares, paciente que tenga un accidente cerebrovascular, paciente que tenga un aneurisma o una malformación vascular, para el paciente que tiene obstrucciones en las arterias carotídeas o las arterias cerebrales que llevan sangre al cerebro, para colocación de stent, para embolización de aneurisma, de tumores, para trombectomía, para sacar trombos dentro de las arterias. Tienen varias aplicaciones. ¿Qué hace? Generalmente, como cualquier técnica de cateterismo, ¿sí? Ya sea la misma que se aplica en el corazón o en cualquier región de nuestro organismo, lo mismo para el cerebro, se punza una arteria, hay un sitio de punción, se utiliza una técnica que es la técnica de Seldinger, después leanla, que este sitio de punción generalmente puede ser femoral, o puede ser femoral acá en la ingle, o puede ser radial radial acá en el pliegue, en la región de la muñeca, ¿sí? Ahí se punza, se palpa la arteria, se la punza, ¿sí? Se pone un introductor, a través de ese introductor se mete una guía, después se saca ese introductor y a través de la guía esa se monta un catéter. Ese catéter se lo hace progresar hasta la región que nosotros queremos estudiar, por ejemplo el corazón o el cerebro, y ahí inyectamos, a través de ese catéter, inyectamos contraste y podemos teñir todo el árbol vascular del corazón, de la aorta o del cerebro. Se utiliza mucho para, por ejemplo, excluir aneurismas. ¿Ven? Acá, por ejemplo, inyectaron contraste. Esta es la carótida interna derecha, todo el árbol vascular de la carótida interna, o sea que vamos a tener la cerebral anterior y la cerebral media, son las dos que se bifurcan, la carótida interna izquierda, cerebral anterior, cerebral media, ¿sí? Cerebral anterior, cerebral media, y hacia atrás, en la parte de fosa posterior, la basilar, y fíjense que en la basilar tenía un aneurisma. Entonces, con la angiografía se hizo el diagnóstico del aneurisma, se vio la característica de ese aneurisma, y luego se le colocó un material que lo excluye, que se llaman coils, que se lo excluye de la circulación. Entonces se embolizó el aneurisma. Entonces fue diagnóstica, sí fue diagnóstica, y fue terapéutica. ¿Qué utiliza? Material de contraste iodado, ¿sí? Porque los angiógrafos tienen un tubo de rayo X, igual que la tomografía, igual que los equipos de radiografía. Y no olvidar que dentro del sistema nervioso central también está la médula, ¿sí? Está la médula con los nervios que forman el sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero dentro del sistema nervioso central está el cordón medular. Este cordón medular va dentro de la columna vertebral en una cavidad que se denomina canal raquídeo. Fíjense, ¿cómo estudiamos la médula? Con resonancia magnética, ¿no? Tomografía sirve para ver el hueso de la columna vertebral, pero no trae información sobre la médula. Para estudiar la médula y para ver si hay un tumor, si hay una lesión en la médula, utilizamos la resonancia magnética. Por eso, a lo mejor en un trauma van a ver que primero le piden una tomografía para descartar fracturas óseas o alteración en la alineación de los cuerpos vertebrales, pero si se sospecha una lesión neurológica en la columna vertebral, no nos vamos a quedar solamente con la tomografía, tenemos que pasar inmediatamente, por más que sea un trauma, a una resonancia magnética para ver las lesiones medulares. ¿En qué plano se corta? Plano sagital, plano coronal, plano axial, o sea, la resonancia corta en forma multiplanar. Podemos hacer regiones específicas como la cervical, o podemos hacer la columna dorsolumbar, o podemos hacer toda la columna, ¿ven? Dentro del paciente, dentro del resonador. En estos casos son pacientes normales que colaboran, ¿no? Lo mismo, si ustedes ven el líquido negro, van a saber que es un T1, si el líquido se ve blanco, es un T2. El T1 es anatómico, el T2 para ver patología. Como les mostré, cortes sagitales, estos son cortes axiales, esto a nivel de la región cervical, estos cortes a nivel dorsal, fíjense que ya se ve la aorta y los pulmones, y por debajo cortamos la región lumbar, fíjense que se ven los músculos lumbares, el músculo psoas, no se ven los pulmones, entonces ya sé que esto es cervical porque está a nivel del cuello, esto es torácico o dorsal porque tengo la aorta, los pulmones, y esto es lumbar porque tengo el músculo psoas, porque tengo los músculos lumbares y porque tengo algo más. En esto, en la parte cervical y dorsal, yo veo la médula. Fíjense que en la parte lumbar ya no veo la médula, veo todos puntitos. Estas son las raíces de la cola de caballo, ¿sí? Esto es lo que se conoce a nivel lumbar como la cola de caballo. Recuerden que el cono medular, que acá lo ven en este corte sagital, finaliza a la altura de T12 L1. Este sería T12, este L1. A este nivel, por esta región, no es exacto, pero por esta región
finaliza el cono medular. Lo que veamos después para abajo es un conglomerado de las raíces de la cola de caballo. Parece una médula en el plano sagital, pero del conglomerado de raíces de la cola de caballo. ¿Qué serían estas imágenes en el plano axial? Una pregunta. Sí. ¿Por qué en T2 no se ven los vasos sanguíneos blancos, si también es líquido? ¿Por qué en el T2? Los vasos sanguíneos no están blancos. Este es un T2 y fíjate que se ve en blanco. Esa es la carótida, esa es la yugular. Ah, bueno, gracias. ¿Está bien? ¿Por qué en el T2? Pero fíjate vos, está bien la pregunta que me haces. ¿Por qué en el T2 y qué secuencia te parece que puede ser? ¿Cómo se ve el líquido cefalorraquídeo? T2. Un T2, muy bien. Y en este lo veo blanco y en este lo veo negro. ¿Ven? ¿Por qué me doy cuenta que esto es negro? Porque fíjense que ya la aorta o la bifurcación de la aorta sería una ilíaca y la otra ilíaca, o probablemente sea toda la aorta. Supongamos que la aorta, ¿sí? Es una estructura vascular y se ve negra. ¿Por qué se ve negra? Bueno, esto no es la aorta, esta es la aorta, disculpe. Se ve negra y en esta se ve blanco, ¿sí? Bueno, no se olviden que digamos, la física de la resonancia es muy compleja. Por eso yo no le muestro de reparo una estructura vascular, si se va a ver negra o si se va a ver blanca, porque en este T2 ustedes ven los vasos blancos y en este T2 ustedes ven los vasos negros. Y eso es por cambios físicos que se producen o manipulación que se produce en la secuencia que se utiliza, ¿sí? Entonces, la secuencia pueden poner al T1, la densidad protónica al T2, pero después tiene un montón de parámetros físicos que uno los puede alterar, seguir ponderando el T2 del tejido, pero otras estructuras pueden variar. Pero lo que voy es esto, también los vasos, recuerden que no son líquido puro, ¿sí? Tienen, aparte de tener flujo, tienen eritrocitos, tienen células en su interior, o sea que pueden que no tengan una señal similar a un líquido similar al agua. ¿Se entiende? Doctora. Sí, sí. O sea, ¿qué te quiero decir? Yo, por ejemplo, tengo un quiste de agua, y bueno, en el T1 lo voy a ver blanco. Disculpa, en el T1 lo voy a ver negro, en el T2 lo voy a ver blanco. Pero si ese quiste, en vez de un quiste de agua, es un quiste tumoral que tiene células muertas, tiene proteínas, yo lo veo como un absceso. Un absceso tiene un contenido altísimo de pus. Parece como una cavidad quística, pero en realidad lo que está dentro no es agua, sino que es contenido purulento. O sea que el pus no va a tener la misma señal en resonancia que el líquido, ¿sí? Que el agua. Claro. Y lo mismo, por ejemplo, la necrosis. Las necrosis son células muertas. ¿Puede haber agua? Sí, puede haber agua. Pero no necesariamente una cavidad necrótica se va a comportar igual que un quiste de agua. Un quiste de agua renal se va a ver negro en T1, blanco en T2. ¿Por qué? Porque es agua. Ahora, si tengo un tumor con una necrosis, esa cavidad que parece que tiene agua adentro no va a ser todo agua. Va a haber proteínas, células muertas, membranas. Entonces ya dejó de ser agua. ¿Ah? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Recuerden que en resonancia magnética se utiliza gadolinio, no se usa yodo. Se utiliza una molécula que se denomina molécula de gadolinio, que es una sustancia paramagnética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir paramagnética? Que altera la señal. Altera la señal dentro del campo magnético. Entonces, al alterar la señal del campo magnético, podemos obtener señal de esa sustancia. Igual que como les mostré recién con el PET, uno le inyecta por viento venoso el contraste, ¿sí? Ese contraste se difunde por todo el organismo, ¿sí? Y en base a si hay lesiones que son hipervasculares, va a concentrar mayor cantidad de gadolinio. Si la lesión es hipovascular, va a concentrar menos gadolinio. Y si no hay lesión, se distribuye en forma normal. Pero las lesiones que tienen mayor cantidad de vascularización van a concentrar mayor gadolinio y van a poder visualizarse mejor. En el caso de un tumor, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta más? Porque el doctor Luchino y yo sabemos tomar siempre neuros, por eso quería que lo supieran. No, mentira. Bueno, chicos, los dejo entonces. Si no hay más preguntas. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Buenas tardes. espero que les haya servido. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, Beto, un lujo. Chao, bueno. Muchas gracias.
Bueno, gracias Sergio por la Muchas gracias a invitación. todos. Así Nos que, bueno, se hizo un repaso de toda la anatomía del sistema nervioso, incluyendo médula, métodos complementarios, así que un lujo. Gracias, Beto. Bueno, gracias a vos, Sergio. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Chau.